Yo quiero invitarle que en esta mañana abramos nuestra Biblia, ahí en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Ahí tenemos nuestro estudio. Recuerde, la escuela dominical, estamos estudiando cómo orar. Ese es nuestro tema, ¿verdad? Cómo orar. ¿Verdad? Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos cómo orar. Jesús nos enseña a orar. Jesús nos da las claves acerca de cómo tener éxito en la oración, cómo hacer una oración eficaz, ¿verdad? Aquí y en otros pasajes que estaremos mirando. Entonces vamos a aprender a orar. Son tiempos en los cuales se requiere mucho, mucho de nuestra oración. Entonces vamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que Dios no se equivoca. Y si Dios nos llevó a estar estudiando este tema aquí, recuerden, nuestro tema principal es estudiando los evangelios, ¿verdad? Los evangelios. Y estamos llegando aquí a Mateo capítulo 6 y no es casualidad que estemos estudiando en estos días acerca de cómo orar. Hablábamos otra vez, toda la gente ora, todas las personas oran, pero no todas las oraciones están llegando a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Hemos visto algunas cosas, ¿verdad? Porque algunas no son hechas conforme a lo que Dios nos dice. Dios, ¿verdad?, es el creador de todas las cosas y Dios quiso que a través de la oración nosotros nos comuniquemos con Él. Entonces, Dios es el que ha establecido los principios o las bases de la oración acerca de cómo orar, no es el hombre. El hombre puede hacer muy bonitas oraciones, pero si no están basadas en los principios de Dios en respecto a la oración, nunca van a ser recibidas, nunca van a ser oídas en la presencia de Dios. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, con este tema y vamos a darle lectura ahí, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. Vamos orando y pidiendo que Dios nos guíe en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Tu palabra es bendita. Y en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti en esta mañana, pidiendo que el Espíritu Santo sea el que nos está hablando, abriendo nuestro entendimiento para entender tu palabra y que podamos aprender cada uno de nosotros, Señor, a orar y tener éxito en la oración. En el nombre de Jesucristo, Dios, háblanos, atamos todo espíritu de distracción. En el nombre de Jesús, traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús y pedimos, oh Dios, que tú nos hables y que sea el Espíritu Santo el que está hablando, sea el Espíritu Santo el que está ministrando a cada uno de nosotros, dándonos entendimiento para entender los principios de la oración. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces estamos aprendiendo, recuerde, acerca de la oración, cómo orar, ¿verdad? Cómo orar. Estamos con este tema y es algo bien importante que nosotros necesitamos aprender
a orar, aunque ya seamos creyentes, ya tengamos tiempo, muchas veces pasamos por alto ciertos principios de la oración, ¿verdad? Y el propósito de Dios es que usted y yo aprendamos a orar y tengamos siempre en mente estos principios. Entonces, estábamos viendo algunas de las causas por las cuales nuestra oración no es contestada, algunas cosas que no debemos de añadir o que no debemos de usar en la oración y algunas cosas que sí debemos de hacer. Y hoy vamos a continuar ahí en el versículo 11. Ahí continuamos. Jesús nos enseña y Él nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Verdad? El pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. Mire, primeramente vamos a ver el pan nuestro. Dios es un Padre amoroso que ha hecho provisión para cada uno de nuestras necesidades aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra. Dios es un Dios misericordioso y Dios ha provisto de una provisión especial para cada uno de nosotros. Como Padre, Dios se preocupa por nuestro bienestar y Él ha hecho provisión desde antes de la fundación del mundo. Él ya proveyó para todas nuestras necesidades todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Él ha hecho provisión ya para nosotros, para usted, para mí. Gloria a Dios. El pan, dice, de cada día. Las necesidades físicas. Todos nosotros tenemos ciertas necesidades físicas que tenemos que satisfacer a diario, ¿verdad? Para poder subsistir, para poder vivir en este mundo, necesitamos varias cosas que son esenciales, son indispensables para nuestra supervivencia aquí en la tierra. Y Jesús nos dice que debemos de orar que Dios nos dé, que Dios nos provea esos recursos, esas necesidades, para suplir, mejor dicho, esas necesidades que tenemos. Note, me llama la atención esto cada día. Entonces dice el pan nuestro, ¿verdad? Los recursos que necesitamos para suplir nuestras necesidades físicas, pero también nuestras necesidades espirituales. Recuerde que somos seres ahora, ¿verdad? Tanto físicos como espirituales. Somos naturales, tenemos la naturaleza carnal, ¿verdad? La naturaleza física, pero también tenemos una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual. Y de esa misma manera, así como pedimos los recursos, ¿verdad?, para nuestra subsistencia, para nuestro bienestar, mientras estamos aquí en la tierra, Jesucristo nos enseña que de igual manera, ¿verdad?, o incluso con mayor énfasis, debemos de pedir los recursos que necesitamos para vivir nuestra vida espiritual. Nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, esa naturaleza nueva que hemos recibido de Dios, también requiere de ese pan espiritual. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? La palabra de Dios es ese pan espiritual que usted y yo necesitamos cada día para subsistir, para poder vivir, seguir viviendo espiritualmente. Recuerda, Adán fue creado también así, y cuando él pecó, cuando él desobedeció a Dios, murió espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, resucitamos espiritualmente y volvemos a tener esa vida espiritual, esa naturaleza espiritual, y esa naturaleza se alimenta de la palabra de Dios, de la comunión con Dios. ¿Se acuerda? Adán dice que Dios venía a platicar a diario con él, tenía comunión con Dios continuamente, ¿verdad? No podemos solamente leer la palabra de Dios y subsistir por mucho tiempo espiritualmente. Necesitamos, ¿verdad?, la oración, la comunión con Dios, caminar con Dios. Necesitamos, ¿verdad?, la comunión los unos con los otros. Ese es son los recursos, el pan que necesitamos para subsistir espiritualmente. Una persona, ¿verdad?, por ejemplo, puede tener comunión con Dios y estar en lectura bíblica, pero si no tiene comunión con sus hermanos en Cristo, si no tiene comunión con la iglesia, hermanos, no va a poder subsistir por mucho tiempo.
porque así como físicamente necesitamos alimento, necesitamos agua, necesitamos oxígeno para poder sobrevivir, así también espiritualmente necesitamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad?, la lectura de la palabra, la comunión con Dios y también la comunión unos con otros. Ahorita, ¿verdad?, estamos sufriendo, estamos batallando y estamos viendo lo importante, hermanos, lo necesario que es el estar en comunión unos con otros. A veces no valoramos, ¿verdad?, la presencia, la comunión unos con otros, el estar juntos, ¿verdad? Pero mire, la Biblia dice, ¿verdad?, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y esto yo creo, en lo personal, nos está enseñando mucho acerca de la importancia que tiene en nuestra vida el estar juntos, el asistir a los cultos, el convivir, ¿verdad? Es algo tan precioso, tan importante, tan indispensable, y por eso dice la palabra que debemos de orar así, que Dios nos dé el pan de cada día, que Dios supla ese pan, ¿verdad? Que Dios nos ayude cada día a tener comunión con Él, a tener lectura de la palabra, ¿verdad?, nuestro devocional, y también a tener comunión unos con otros. Ese es el pan, podríamos decir, espiritual. Jesús dice que debemos de orar. Ahora, Cristo quiere que aprendamos a depender de Dios, a buscar, ¿verdad?, que sean suplidas esas necesidades, tanto físicas como espirituales, de parte de Dios. Note esto, vamos a ver algo bien importante que Jesús deseaba aquí, que Jesús tenía en mente aquí cuando Él nos está enseñando cómo orar. Cristo quiere, acuérdense, número uno, que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a poder depender de nuestro Padre. Dios es un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Nada es imposible para Él. Entonces, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros aprendamos a depender de Él, ¿verdad? Note lo que dice, el pan nuestro de cada día. Note, cada día. Cada día tenemos necesidades, ¿verdad? Como decía, básicas que suplir. Cada día tenemos necesidades. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, ayer es historia, mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. Hoy es un regalo. Y por eso, ¿verdad?, al día de hoy se le llama presente. Acuérdense, presente es regalo, es un regalo. Entonces, hoy estamos viviendo, cuando decimos vivimos el presente, ¿qué estamos diciendo? Estamos viviendo un día que Dios nos regaló, ¿verdad? Entonces Dios nos dio este precioso día, gloria a Cristo, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir en victoria, gozándonos, como le decía ahí en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, ¿verdad? Entonces, el propósito de Cristo Jesús, al enseñarnos a orar de esta manera, en primer lugar es que dependamos de Dios, que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a buscar de Dios el suplir nuestras necesidades, que aprendamos a depender 100% de Él, no de nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque el segundo propósito es liberarnos de la preocupación, el afán, la ansiedad, el estrés. Si usted y yo notamos, hermano, mire, vivimos en un mundo de mucho estrés, de mucho afán, mucha preocupación. La gente piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? La gente vive afanada, la gente vive preocupada y con razón. No tienen a Cristo en su corazón, no son hijos de Dios. Entonces, ellos, dice Jesús, los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles viven así. ¿Por qué? Porque no tienen una buena relación con Dios, son creación de Dios, mas no son hijos de Dios. Y es natural que ellos sí se preocupen porque ellos dependen de su habilidad, de su capacidad para poder suplir las necesidades de ellos y de su familia. Usted y yo no. Y Jesús, una de las cosas, acuérdese que Jesús vino a darnos es vida abundante. Una vida de estrés, de preocupación, de ansiedad no es una vida abundante. Jesucristo viene a darnos esa vida, perdón, esa vida abundante. Entonces, Él quiere que aprendamos, ¿verdad?, primeramente a confiar en Dios, a depender de Dios,
para suplir nuestras necesidades, no de nuestra capacidad, de nuestro intelecto. Y el segundo propósito es liberarnos de la preocupación, del afán, del estrés, la ansiedad. Para que usted y yo vivamos tranquilos, vivamos confiados, seguros. Jesús dijo, si no se vuelven como niños, no entran al reino de Dios. Es una gran verdad. Cristo quiere que usted y yo aprendamos a depender de Dios y aprendamos a confiar que Dios va a suplir, Dios va a proveer, así como un niño, lo hemos dicho muchas veces. No se preocupa qué va a comer, qué va a beber, no se preocupa por nada, simplemente se preocupa por jugar, vivir su etapa de niñez, vivir su vida, ¿verdad? Cuando él tiene hambre, ¿qué hace? Va a su mamá. Cuando él necesita algo, va a sus papás. Él no se preocupa por suplir lo que necesita, simplemente va y lo pide. En ese sentido, Jesús nos enseñaba, que también es un principio de la oración, de que debemos ser como niños, ¿verdad? Y debemos de aprender a cada necesidad, venir a nuestro Padre, que Él supla nuestra necesidad, ¿verdad? Y así liberarnos de tantas preocupaciones, tantos afanes, tantas cosas, ¿verdad? Que en las cuales el mundo así vive. Jesús dice, acuérdese, el pan nuestro de cada día. Esto es algo muy significativo también. Cada día, note, ¿verdad? No dame el pan para un mes, para un año, no. Es cada día, ¿verdad? Que vivamos el día de hoy, que estemos viviendo este día, ¿verdad? Dice el pan nuestro, dánoslo, note la tercera cosa, dánoslo hoy. Lo que Cristo quiere enseñarnos aquí, o lo que Él nos enseña, es que nos ocupemos de hoy, ¿verdad? De hoy, el día de hoy, que vivamos el día de hoy, ¿verdad? Que, mire, nos ocupemos, no nos preocupemos, nos ocupemos del día de hoy, de pedir las cosas que necesitamos para hoy. Dios nos ha dado este precioso día, ¿verdad? Ninguno tenemos la seguridad de salir este día con vida, pero nos ha dado este día. Estamos vivos, usted y yo, estamos disfrutando todavía de la luz del sol, de esta preciosa mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle, Señor, dame lo que necesito para este día. Suple las necesidades que yo tengo para hoy. Note lo que dice aquí, dánoslo hoy. Lo que Cristo enseña aquí, número 3, es que nos ocupemos de hoy, el día de hoy, que confiemos en nuestro Padre y vivamos sin preocupaciones y angustias. ¿Amén? Eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Mire, yo quiero leerle unos versículos aquí mismo en Mateo, capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 25 al 34, mire lo que dice la preciosa palabra de Dios respecto al afán y a la ansiedad. Mucha gente vive en ansiedad, en afán. Pero mire lo que Jesús dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, note, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Note lo que Jesús dice respecto al afán. Dios no quiere vernos a usted y a mí afanados,
preocupados, ¿verdad? Angustiados. Dios no quiere eso para nosotros. No nos hizo para eso. El afán, la preocupación no es para el hijo, para la hija de Dios. No es para usted. Eso es para los gentiles. Dice, los gentiles buscan esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Dios, no tienen a Cristo. Y aún así, hermanos, mire, si ellos tienen que comer, si ellos tienen que vestir, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Si ellos tienen, ¿verdad? Es porque Dios en su infinita gracia les ha provisto lo necesario, porque Dios quiere que ellos reconozcan, que ellos vengan al arrepentimiento y tengan, ¿verdad?, vida eterna también, igual que usted y yo. Entonces, Dios dice aquí, mire, claramente nos dice que no nos afanemos, que tengamos cuidado, ¿verdad? Que confiemos en nuestro Padre y vivamos sin preocupaciones, sin angustia, sin ansiedad. Mire, tenemos el mismo Dios, el mismo Padre Celestial, que por 40 años suplió de pan el pan de cada día a toda una nación en un desierto, allá en Éxodo, ¿verdad? En Números, ¿se acuerda? El peregrinaje de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida. 40 años Dios estuvo supliendo, ¿verdad?, de pan. Dios estuvo supliendo de agua en el desierto, de carne en el desierto. Dios les proveyó, y dice la bendita palabra de Dios que su ropa nunca se envejeció, ni sus zapatos. Imagínense. 40 años la misma ropa, el mismo calzado, no se envejecía, estaba nuevo. Otro día que se lo quitaban, lo lavaban, otro día está nuevo. Gloria a Dios. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, ¿verdad? Para nosotros quizás podríamos decir, no puede ser cierto. La Biblia dice que así fue. Y así es, Dios es capaz de proveer, de suplir. Mire, no habiendo nada, en un desierto, Dios alimentó, Dios sustentó a toda una nación. Gloria a Dios, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Mire, a Elías, ¿verdad? Mientras otros están muriendo de hambre, Dios está alimentando a Elías. Ahí en Primera de Reyes 17, 1 al 16, tenemos esta preciosa historia. Dios le dice a Elías, Elías, vete al arroyo de Querit, ahí te voy a sustentar. El arroyo tiene agua, él puede, ¿verdad? Necesitamos agua, necesitamos pan. Entonces Dios le dice, vete ahí al arroyo, tiene agua, ahí te voy a alimentar. Mañana y tarde venían los cuervos y le traían pan y carne. Pan y carne. Gloria a Dios. Ese es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Cuando se acabó el agua ahí, hermanos, Dios, ¿qué le dijo a Elías? Elías, vete a Sarepta. Ahí hay una viuda que te va a alimentar, que te va a dar de comer, ¿verdad? Cuando Elías llega allá piensa que es una mujer rica, piensa que es una mujer que tiene almacenes, que tiene mucha comida. Cuando llega allá la encuentra, dice la palabra, recogiendo 3 leños. Y Elías le dice, oiga, ¿no me da tantita agua? Y dice, sí, ahorita le traigo. Y le dice, oiga, y me trae también una torta. De hecho, Elías tiene mucha comida, ¿verdad? Pero ella dice, mire, solamente estoy recogiendo esos 3 leños para hacer una torta para mi hijo y otra para mí, y después morirnos de hambre. No tengo nada más, ¿verdad? Pero de eso poquito que tenía, nuestro Padre glorioso y maravilloso fue capaz de multiplicarlo. Cada día, note, cada día aquella mujer va y saca harina de aquel recipiente, saca aceite, cada día, cada día, cada día. Dios no hizo un montón, no. Cada día le estuvo supliendo hasta que llovió y hubo cosecha. Así es nuestro Dios. Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades, de proveernos para todo lo que necesitamos. ¿Qué dice Jesús aquí en Mateo? Los versículos que le leía, Mateo 6, 25 al 34. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Nuestro Padre, Jesús dice, mire, vuestro Padre, su Padre sabe que ustedes tienen estas necesidades. Él los va a proveer, Él les va a suplir. Dios quiere que usted y yo, hermanos, en otras palabras, estemos ocupados en lo que Dios quiere realmente, en extender el reino de Dios, en
llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Por las necesidades físicas, Él se va a preocupar, Él nos va a proveer. Dios no quiere verle a usted en ansiedad, en preocupación. En estos días estamos viviendo días difíciles y vuelvo a repetirle, mi hermano, mi hermana, no es una casualidad que estemos estudiando esto hoy. No es una casualidad, créamelo. Dios sabía lo que venía y Dios nos fue llevando y nos va llevando a través de estos estudios para recordarnos en este preciso momento, en este tiempo difícil de crisis, y viene lo peor, que usted y yo no estemos preocupados, no estemos ansiosos, no estemos tristes, no estemos afanados, sino que mantengamos la calma, así como Elías. Todos están muriendo. Mire, Elías está bien tranquilo allá en el arroyo, disfrutando unas vacaciones allá. Hay comida, hay bebida, hay todo. Gloria a Dios. Entonces, qué precioso. Eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, Dios quiere que usted y yo aprendamos, recuerde, a depender de Él para suplir todas nuestras necesidades. Dios quiere liberarnos del estrés, de la preocupación, de la ansiedad. Gloria a Dios. Y lo que Cristo también nos enseña aquí es que, hermanos, mire, nos ocupemos del día de hoy, a vivir hoy, ¿verdad? El mañana tal vez no venga, es incierto, es un misterio, no sabemos qué nos depara Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana, ¿verdad? Entonces vamos a vivir el día de hoy, vamos a ocuparnos de vivir hoy, no se preocupe por el mañana, tal vez no llegue. Tal vez nos vamos hoy con el Señor, entonces por eso Jesús dice, busca primero el reino de Dios. Vamos a estar preparados. Señor, si este es el último día que tú me vas a dar aquí sobre la tierra, ayúdame a vivirlo, ayúdame a cumplir tu propósito y suple lo que yo necesite, tanto física, recuerde, como espiritualmente, porque necesitamos también recursos espirituales para poder cumplir el propósito de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu. Si Dios quiere que hablemos a una persona, si Dios quiere que liberemos a una persona de la opresión de Satanás, necesitamos la unción del Espíritu para echar fuera ese demonio, ¿verdad? Si Dios quiere que usted y yo oremos, sanemos a una persona, necesitamos los recursos de Dios, el poder de Dios para ministrar sanidad a esa persona, liberación. Entonces, vamos a pedirle a Dios que Él nos dé lo que necesitamos para vivir hoy y cumplir su propósito. Ese es lo que Dios quiere. La segunda cosa que tenemos ahí, versículo 12, Mateo capítulo 6, dice la bendita palabra de Dios, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona, note, nuestras deudas. Esta es la parte más comprometedora, ¿verdad? Más difícil, podríamos decir, de la oración. Mire, ¿cuántas veces hemos saltado o hemos pasado esta parte? Pedimos todo, menos perdón. Pedimos que Dios nos bendiga. Pedimos cuántas veces, mire, nos levantamos en la mañana, le damos gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por su trabajo, nuestra familia, ¿verdad? La salud. Le damos gracias a Dios por todo y es bueno, gloria a Dios. Es lo primero que debemos hacer, darle gracias a Dios cuando despertamos, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? ¿Cuántas veces, mire, pedimos que Dios nos supla todo lo que vamos a ocupar durante el día, que Dios nos provea, pero yo quiero decirle una cosa, si somos honestos, somos sinceros, muchas veces hemos orado a Dios y no hemos pedido perdón, ¿verdad? Pedir perdón no es decir, Señor, mire, si te ofendí, pues perdóname. Eso no es una oración, eso no es decir, perdónanos nuestras ofensas. Note lo que Jesús dice, perdona nuestras ofensas. No es, perdóname si te ofendí, Señor. Mucha gente, a veces a un cristiano, yo he escuchado oraciones así, Señor, mire, si te ofendí en este día, si te hemos ofendido, perdónanos. No, esa no es una oración, esa no es una clave. Esa persona, yo quiero decirle, no va a recibir perdón por dos razones. Una, porque no está seguro si ofendió a Dios o no.
No está seguro si ofendió a Dios. Entonces Jesús dice, mire, a mí me llama la atención esto y yo quiero que usted y yo analicemos esto, porque Él dice, mire, perdónanos nuestras deudas, perdónanos. Recuerda, Jesús quiere que vivamos el día de hoy. Entonces, cuando estamos orando, estamos hablando de las ofensas que le hemos hecho a Dios hoy. Hoy, no ayer. Si ya confesamos, hay personas, mire, que están pidiendo perdón a Dios constantemente por lo mismo, lo mismo, y cada vez que oran confiesan el mismo pecado, ¿verdad? Hace 20, 30 años cometieron ese pecado y siguen, porque hay un remordimiento en sus corazones, porque no hay una seguridad del perdón, ¿verdad? Porque no han orado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y están repitiendo, están pidiendo y pidiendo y pidiendo perdón por lo mismo. No. Jesús dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas de hoy. Hoy hemos ofendido a Dios, ¿verdad? Mire, pedimos por todo menos perdón. Sí, mire, hermanos, sin duda que a diario ofendemos a Dios muchas veces y de muchas maneras. Ofendemos a Dios cada día. No hay una sola persona en este mundo que no ofenda a Dios a diario. A un creyente, cristianos, ofendemos a Dios a diario, ¿verdad? Hay cosas que hacemos que no agradan a Dios. Entonces, cuando venimos en oración, lo que Dios dice, está bien, pide el pan de cada día, pero no olvides pedir perdón. No olvides hacer un examen de tu vida, lo que has vivido, lo que has hecho, ¿verdad? Y pedir perdón a Dios. Pide perdón. Hay que ser específicos. Cuando nosotros vamos a pedirle perdón a Dios, hay que ser específicos. Hay pecados quizás ocultos que no sabemos que hemos cometido, pero si usted y yo empezamos a buscar, ¿verdad? Nos metemos en oración, en comunión con Dios, y pedimos que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, escudriñe nuestro corazón, seguro que el Espíritu Santo va a sacar, va a revelarnos cosas que hicimos en este día que ofendieron a Dios. Es ahí donde debemos de pedir perdón. Señor, perdóname por esto que no hice, perdóname por esto otro, perdóname por esta ofensa, perdóname porque quizás Dios me dio la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, no lo hice, perdóname porque hoy me enojé, hoy discutí, ¿verdad?, con cierta persona. ¿Verdad? Quizás no hice lo que debía de hacer, no ayudé a esta persona, podía haber hecho algo, podía haber hecho más y no lo hice. Entonces, hay cosas, hermanos, que cometemos a diario, faltas, pecados que estamos cometiendo a diario, a diario, a diario. Y es ahí donde entra la importancia de cada día. Note, cada día hay que pedir perdón a Dios. Cada día hay que pedirle perdón. Mire, muchas veces nos olvida que a diario ofendemos a Dios, que a diario ofendemos a otras personas también. Si vivimos con una persona, hermanos, mire, por bien que no la llevemos, no va a pasar un día sin que haya algún malentendido, ¿verdad? Sin que haya una elevación en nuestra voz hacia esa persona. Entonces, porque somos seres falibles. Tenemos una naturaleza carnal, tristemente, todavía viviendo en nosotros, a la cual hay que someter y hay que rendir a Cristo cada día. Y la mejor manera, hermanos, de vencer la carne es precisamente cada día pidiéndole perdón a Dios por las veces que actuamos, que vivimos en la carne durante el día, que a veces hablamos en la carne, pensamos en la carne, y eso nos llevó a ofender a Dios, a ofender a nuestro hermano, nuestra hermana, ¿verdad?, nuestro prójimo, la esposa, el esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos, ¿verdad? Nos llevó a ofenderlo. ¿Por qué? Porque actuamos en la carne, en esa naturaleza pecaminosa. Y es ahí donde muchas veces se nos olvida, hermanos, pasamos por alto esto tan importante. Acuérdense, estos son principios que debemos de tener en cuenta cuando vamos a orar. Y es algo indispensable pedir perdón, pedirle perdón a Dios.
dice, ¿verdad? Podemos tener muchas razones para no perdonar. Podemos tener muchas razones, argumentos, ¿verdad? Para no perdonar. Somos muy dados a dar justificación, a autojustificarnos a nosotros mismos. Somos muy dados a argumentar, ¿verdad? Excusas, pretextos, ¿verdad? Argumentos, justificación. Nos justificamos a nosotros mismos muchas veces. Mire, Dios, yo no quería, yo no quiero, pero mire las cosas así. Siempre empezamos a argumentar. Eso lo traemos desde el tiempo de Adán, ¿verdad? Cuando él pecó, en lugar de confesar su pecado, en lugar de reconocer su pecado delante de Dios, echó la culpa. Bueno, mire Dios, yo no quería, tú sabes que yo no, pero Eva, ¿verdad? Eva me dio. Yo no quería, yo no lo hice, yo ni siquiera me acerqué al árbol, pero ella fue y tomó y luego me trajo y me dio, ¿verdad? Excusas, argumentos que no son válidos ante Dios. Entonces, mire, somos muy dados. Mire, muchas personas han sido víctimas de los más atroces y viles abusos, hermanos. Han sido heridos, lastimados, han sufrido abusos terribles, espantosos, horrendos, ¿verdad? Y que han causado heridas profundas que le hacen, hermanos, vivir en amargura, en odio, sin darse cuenta que la falta de perdón es pecado y que debemos arrepentirnos y perdonar. Dios Jesús dice, mire, tú quieres que tu Padre te perdone. Debes de perdonar. Debes de pedir perdón a Dios. Y hermanos, mire, el guardar resentimiento, estimados hermanos, amigos que nos escuchan, si está ahí su familiar, yo quiero decirle una cosa en el nombre de Jesucristo. Mire, el guardar resentimiento, el guardar enojo contra una persona que nos ha ofendido, es pecado delante de Dios. Es pecado. Y la Biblia dice, el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es muerte. Una persona que odia, que no puede perdonar a otro, está viviendo en pecado y ha sido separado. Está viviendo una vida separada, lejos de Dios. Porque la palabra muerte significa separación. Y en Isaías 59, 1 y 2, la Biblia nos dice claramente que nuestros pecados nos han separado de Dios. Una persona que no ha podido perdonar o que no ha querido perdonar a otra persona está viviendo en pecado. Necesita arrepentirse y necesita pedir perdón a Dios por guardar ese resentimiento, esa amargura en su corazón, sea por la razón que sea. Quizá usted pueda decir, bueno, yo no tengo la culpa, yo no fui culpable. Dios no nos dice si tienes razón o no, si fuiste herido, lastimado. Mire, no te preocupes, tú puedes guardar todo ese resentimiento, esa amargura contra esa persona. No, Dios no dice eso. Dios simplemente nos dice que es un pecado el guardar resentimientos y amarguras y necesitamos arrepentirnos. Hay personas que nunca han perdonado. Toda su vida van cargando y sufriendo, ¿verdad? Un profundo odio, rechazo contra quien les lastimó, contra quien les hirió, ¿verdad? Quizá fue injusto, como le decía hace un momento, heridas, cosas horrendas que sufrimos, que pasamos desde niños, abusos verbales, físicos, terribles, que marcaron nuestras vidas, que destruyeron nuestra vida, nuestra felicidad, que no nos dejan todavía, quizá ya somos personas grandes. Hace tiempo estábamos platicando con una mujer que odiaba a su hija y no entendíamos la razón por qué la odiaba. Y fuimos a orar por la muchacha, ¿verdad? Y algo nos llevó a mi esposa y a mí a platicar con la mamá y empezamos a platicar con ella.
Y resultó que esa mujer iba de un rancho a su pueblo y se subió al camión y en el camión solamente iba ella y el chofer. El chofer abusó de ella en la forma más ruin y vil y de ese abuso nació esa niña. Entonces ella nos decía con gran amargura en su corazón, es que cada que la veo recuerdo lo que ese individuo me hizo. Una herida profunda, un vil abuso. Esa mujer fue herida, fue lastimada, ¿verdad? En una forma cruel, despiadada. Y hermanos, ella dijo, yo no puedo perdonar a esa persona. Yo no puedo aceptar a esta hija, a esta muchacha, porque cada vez que la veo me acuerdo de él, ¿verdad? Hay mucha gente así, hermanos. Pasan los años, van pasando los años y sigue cargando esa amargura, ese resentimiento, ese odio. No es feliz, no vive feliz esa persona. No puede ser feliz una persona que va cargando odio, resentimiento en su corazón. Es vivir un verdadero infierno cuando traemos amargura, resentimiento. Y yo quiero decirle, lo más triste y lamentable es que cuando una persona va cargando amargura, resentimiento, va hiriendo, va lastimando a las personas que más le aman. La Biblia nos dice que no dejemos que una raíz de amargura brote en nuestro corazón, porque va a contaminar a mucha gente y va a ser infructuosa la palabra en nuestro corazón. Muchas personas no se han dado cuenta, pero yo quiero que piense en este momento, amado hermano, amado amigo, amiga, que me está escuchando, piense, si hay amargura en su corazón, ¿cuántas veces ha herido, ha lastimado a los seres que más le aman, a las personas que más le quieren, que no tienen culpa de nada? Pero esa amargura que usted trae en su corazón le hace ser infeliz y le hace reaccionar en una forma violenta, grosera contra ellos, y sin quererlo usted, sin darse cuenta, les está hiriendo y les está lastimando. Dios quiere liberarle. Dios quiere liberarnos de la amargura, del resentimiento, del odio, de vivir una vida en un infierno y de estar lastimando a nuestra familia. ¿Cómo? Pidiendo perdón, echando fuera, reconociendo que hay amargura, que hay resentimiento en nuestro corazón y renunciando a ello, cortando. Para ello tenemos que hacer lo que nos dice la tercera parte, ¿verdad? Que Dios nos perdone. Dice, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Nosotros, dice también, note esta frase, así como nosotros. Dios no perdona a quien no es capaz de perdonar. Si no perdonamos, Jesús lo dijo claramente ahí en los versículos que siguen, los últimos versículos del pasaje que leímos en el capítulo 6. ¿Verdad? Jesús añade ahí, versículo 14, dice, porque si ustedes no perdonan, su Padre tampoco los va a perdonar. Entonces, esto es algo bien importante que nosotros entendamos. Mire, Dios no perdona a quien no es capaz de perdonar. Aquí está el compromiso, aquí está, ¿verdad?, la clave. Note que pedimos perdón así como nosotros perdonamos. Mire, nosotros mismos, hermanos, estamos cuestionando, estamos, ¿verdad?, diciéndole a Dios, Dios, yo ya perdoné, en otras palabras. Yo ya perdoné a aquella persona que me ofendió. Entonces, de la misma manera, yo te ruego que tú me perdones a mí. Muchas veces primero pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y Dios perdóname, Dios perdóname. Y a veces está esa amargura, ese resentimiento contra alguien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Arregla las cosas. Jesús dijo, mire, si traes tu ofrenda, si vienes a orar ante Dios y te acuerdas que hay problemas entre tú y tu hermano, ¿qué dice? Deja ahí tu ofrenda, deja ahí tu oración, ve y arregla con tu hermano. Y entonces ven. Fíjese lo que dice aquí.
perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, dice la palabra, como yo perdono, Señor, tú perdóname. Si no perdonamos, acuérdese, Dios tampoco nos va a perdonar. El perdón a los demás es algo que Dios espera de nosotros. Dios espera que usted y yo perdonemos. Dios está esperando. De otra manera, Dios no nos puede perdonar. Es un principio que Dios ha establecido. Es una regla, es una norma que usted y yo debemos de tomar muy en cuenta. Es algo que Dios, mire, espera de cada uno de nosotros, el perdonar. Mire Mateo 18, 24 al 35. Yo quiero leerle esta historia, este pasaje. Habla de los dos deudores. Desde el versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a ella, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías, note esto, tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, fíjese bien lo que Jesús nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo lo que nos dice aquí la bendita palabra de Dios. Fíjese, Dios no nos puede perdonar. Dice, si ustedes no perdonan de todo corazón, mi Padre. Ahora ya Jesús no dice vuestro Padre, no dice mi Padre. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos, que no es capaz de perdonar, que no ha perdonado, recuerde, está viviendo en pecado. Y si no se arrepiente de ese pecado y esa persona muere con ese resentimiento y esa amargura en su corazón, va al infierno. No puede entrar al reino de los cielos, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que Jesús nos dice que debemos de incluir en nuestra oración diaria el pedir perdón y el perdonar, porque a diario también nos ofenden y a diario vamos a necesitar perdonar. No podemos esperar, hermanos, que Dios nos perdone si nosotros no hemos perdonado. Ahora, otra cosa bien importante, no podemos esperar tampoco un premio por perdonar, ya que es nuestro deber. Es nuestro deber perdonar. Es parte de lo que es el reglamento, digamos, del reino de Dios. ¿Verdad? Perdonar. No esperemos algo. Miren, Lucas 17:10, Jesús decía, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos de hacer. Entonces, si yo perdono a una persona, no estoy haciendo algo de más. Estoy haciendo lo que Dios dice que haga. Debo de perdonarle. Amarle es hacer más de lo que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar un premio, ¿verdad? Sino que recordemos, es nuestro deber como creyentes, debemos perdonar, ¿verdad? Pedir perdón a Dios y también perdonar a diario. A diario, porque como le decía hace un momento, a diario ofendemos
a Dios. Yo quiero que anote primera de Juan 1:5 al 10. Ahí nos habla el apóstol Juan, ¿verdad? De la importancia de pedir perdón a Dios, de reconocer, ¿verdad? Que a diario ofendemos a Dios, que muchas veces ofendemos a Dios, y la importancia de pedir perdón. Mire, Primera de Juan 1:5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Note una cosa, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, note, unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y mire lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Note qué tremendo lo que nos dice aquí. Claramente nos dice, claramente, ¿verdad? Nos está diciendo, mire, a diario ofendemos a Dios. Si decimos yo no he pecado, si yo digo yo no he pecado, estoy mintiendo y estoy diciendo que Dios está mintiendo. ¿Por qué? Porque Dios dice que a diario le ofendemos, que a diario ofendemos a las personas. Entonces si yo digo, mire, hoy Dios te doy gracias porque hoy no pequé, es una mentira, es un engaño, yo me estoy engañando a mí mismo. Todos pecamos muchas veces, de muchas maneras, a diario ofendemos a Dios. Y es por eso que a diario debemos de pedir perdón a Dios y debemos de perdonar. Perdonar toda ofensa. Qué importante es que al final del día hagamos un recuento. Señor, esta persona me ofendió. Señor, yo le perdono delante de tu presencia, bendito Dios. Yo perdono a esa persona. Y al día siguiente que yo le veo, le voy a tratar como si no me hubiera ofendido el día de ayer. ¿Verdad? Eso es el verdadero perdón. Más adelante vamos a ver lo que es el verdadero perdón, lo que es el perdón. Pero ahorita estamos con este tema, lo que debemos de hacer en la oración, ¿verdad? El creyente, hermanos, que no puede perdonar, está en desobediencia, está desobedeciendo a Dios, porque Dios dice que perdonemos. ¿Se acuerda? Un día, Pedro viene al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿cuántas veces, note, debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Debo. ¿Verdad? El perdón es un deber, es una obligación que tenemos perdonar. Y Jesús le dice, mira, no hasta 70, hasta 7 veces, perdón, sino hasta 70 veces 7 debes de perdonar. Imagínense cada día, una persona no nos va a ofender tantas veces al día. A veces una ofensa quizás y nos apartamos de esa persona, ¿verdad? Nos hacemos los enojados, los sentimos, ya no le hablamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero Jesús dice, mire, debes de tener la disponibilidad de perdonar, en otras palabras, todo lo que tu hermano te haga. Todas las ofensas. Es un deber, es una obligación. Como hijos de Dios debemos perdonar. Como cristianos, como creyentes, es nuestro deber perdonar, ¿verdad? Porque si no, estamos en desobediencia, estamos pecando, en pecado. No está la verdad en nosotros. El que no perdona no está amando. Una persona que no perdona odia a la persona que le ha ofendido, que le ha lastimado, ¿verdad? Y no puede perdonar. Entonces, mire, una persona que no perdona, no ama. Y la palabra nos dice aquí en Primera de Juan, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es su amor. En esto conocemos, dice, que permanecemos en Él, en que nos amamos los unos a los otros. Pero una persona que no perdona, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escucha, una persona que no ama, no conoce a Dios, ¿verdad? No está
viviendo una relación personal con Dios, una comunión con Dios, y esa persona está viviendo en pecado. Y si muere así, yo quiero decirle una cosa, ¿verdad? Va al infierno, no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar a la gloria, porque hay pecado. Y el pecado, si no es tratado, si no es lavado con la sangre de Cristo aquí en la tierra, una persona jamás podrá entrar al cielo. Después de la muerte ya no hay más oportunidad, ya no se puede. Es aquí donde nosotros debemos arreglar cuentas. Es aquí donde debemos pedirle perdón a Dios. Es aquí donde debemos perdonar de todo corazón. El que ama es capaz de perdonar aun las más terribles y crueles ofensas, porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de esa persona. Por eso es bien importante que usted y yo nos aseguremos de que Cristo vive en nosotros y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Solamente así podremos perdonar de todo corazón las ofensas que nos han hecho. Y de esa manera usted y yo también obtendremos el glorioso perdón de nuestro Padre Celestial. De otra manera, yo quiero decirle, no hay perdón, porque Jesús claramente dice, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y si Dios no nos perdona, no hay cielo, no hay bendición, no hay gloria, no hay Padre amoroso, misericordioso, sino juicio, ira y enojo. Por eso yo quiero invitarle en esta hora que con nuestra cabeza inclinada, cerrando nuestros ojos, hagamos una oración. Y yo quiero que analice su corazón. Yo quiero orar por usted. Queremos orar por usted. Pero yo quiero invitarle que analice su corazón. Hermano, hermana, persona que nos escucha, analice su corazón. Dios le ama. Cristo nos enseña los principios de cómo orar, cómo tener éxito en la oración, cómo recibir respuesta a nuestra oración. Y aquí nos dice, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. ¿Verdad? Nos dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Puede ser que usted se encuentre en ansiedad, preocupación, qué va a pasar, cómo va a pagar las cuentas, ¿verdad? La renta, la luz, teléfono, gas, cómo va a suplir las necesidades de su hogar, de su familia. Jesús dice que no se preocupe por ello. Si usted está en Cristo, usted es hija, hijo de Dios, y su Padre va a encargarse de suplir sus necesidades. Usted viva el día de hoy. Usted ocúpese en vivir el día de hoy. Y si usted siente amargura, siente rechazo, siente odio contra alguien, mire, podemos justificarnos a nosotros mismos. Podemos decir que hemos perdonado, pero si cada vez que usted se acuerda de esa persona siente algo todavía, le lastima, le hiere, siente cierto rechazo, siente cierta satisfacción cuando vienen a su mente esos pensamientos negativos contra esa persona, es que el perdón no es completo. Yo le invito a que analice su corazón y oremos en este momento. Recuerde, si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdona. ¿Quiere usted el perdón de Dios? Perdone. Posiblemente usted fue lastimada, lastimado, herido, en una forma ruin, vil, terrible, y ha cargado toda su vida con ese odio, ese resentimiento, ese trauma. Cristo quiere liberarle. Cristo puede liberarle. Cristo tiene ese pan hoy para usted que traerá libertad a su vida, que puede liberarle
de ese suplicio, de ese infierno. La palabra de Dios es ese pan que puede liberarle. Escrito está, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Puede ser que su vida fue arruinada, destruida. Cristo quiere liberarle en esta mañana de esa ruina, de esa vida destruida, arruinada. Solamente tiene que orar, solamente tiene que abrir su corazón ante el Señor y pedirle perdón. Si no está seguro, segura de su salvación, yo quiero invitarle que hagamos esta oración, haga conmigo esta oración juntos y luego vamos a orar para echar fuera ese resentimiento, esa amargura que ha arruinado, destruido su vida y ha arruinado y lastimado la vida también de su familia. Gloria a Dios. Usted no tiene seguridad de su salvación. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco que no tengo la seguridad de mi salvación. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Me entrego a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Recibo en el nombre de Jesucristo el perdón de todos mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hay algún resentimiento en su corazón, así como estamos, ha cargado con resentimiento, odio, fue ofendido, fue ofendida, y hay algo en su corazón, Jesucristo dice que perdonemos. Quizá no ha podido perdonar. Yo quiero decirle, en sus propias fuerzas nunca podrá, pero en el poder de Jesucristo sí puede. Y vamos a orar en este momento. Si usted hizo la oración entregándole su vida a Cristo, ahora yo quiero invitarle que oremos, hermano, hermana. Usted también, si hay un resentimiento en su corazón, si hay algo que todavía siente que no ha arrancado de su corazón, vamos a orar en este momento, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero invitarle, repita conmigo esta oración con todo su corazón y dígale: Señor, yo reconozco mi incapacidad para perdonar. Yo reconozco que he guardado resentimiento en mi corazón. En este momento te pido perdón. Perdóname por haber guardado ese resentimiento, esa amargura en mi corazón. En el nombre de Jesús, dígalo: yo perdono, y mencione a esa persona o esas personas que le lastimaron. Dígale: Señor, yo perdono a esta persona. Menciónelo por nombre. En el nombre de Jesús. Quizás su corazón diga no, pero acuérdese, el perdonar es un acto de nuestra voluntad. Y usted diga: yo perdono a esta persona que me lastimó, y en el nombre de Jesús renuncio y echo fuera de mi corazón ese resentimiento y esa amargura que he guardado en mi corazón. En el nombre de Jesús, yo echo fuera esa amargura y ese resentimiento y perdono de todo corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero orar por usted en esta hora. Queremos orar así como estamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por mi hermano, por mi hermana, Señor, por cada uno que ha hecho esta oración. Tu palabra dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y en el nombre de Jesucristo, desatamos a esta persona
de esa amargura, de ese resentimiento, de esa falta de perdón. En este momento cortamos esa atadura, esa ligadura, y en el nombre de Jesús le declaramos libre, le declaramos salvo por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a cada uno que ha escuchado este mensaje. Le bendecimos y pedimos que tu gracia, tu misericordia sea con esa persona y tú le ayudes de aquí adelante a perdonar toda ofensa, a perdonar todo pecado, todo agravio y a reconocer y pedir perdón por cada ofensa que te hacemos a ti o hacemos a las personas. Padre, bendigo a cada uno, les pongo en tus manos, que tu paz sea con ellos, derrama tu gracia, tu bendición, tu protección sobre cada familia que está escuchando aquí, Señor. Los bendigo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, le amamos y seguiremos orando por usted, ¿verdad? Estamos en contacto a través de este medio, en este grupo. Cualquier cosa, aquí estamos, hermanos. Tiene nuestro teléfono también, pueden hablarnos. Estamos orando por ustedes. Cuídense mucho, cuídense. Estamos entrando casi ya en la fase 3 y es muy peligroso, muy riesgoso. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a confiar en Dios, pero también vamos a tomar las precauciones debidas. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Estaremos transmitiendo la predicación de la tarde. Dios me le bendiga, le amo. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la tarde, o nos escuchamos, mejor dicho, en la tarde, a las 6 de la tarde. Dios me le bendiga, Dios le guarde.